La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, último versículo. Versículo 18, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. Léalo conmigo, por favor, léalo. Dice, antes bien, creced en la gracia, crezca en el regalo que Dios le dio. Amén. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La función de la iglesia y de los ministros es dar a conocer a Jesucristo, no es dar a conocer a Satanás. Recuérdelo, mi hermano, que cuando en una congregación se da a conocer a otra persona más que a Jesucristo, hay una función errada en la congregación. Cuando lo que se hace no se hace a través de la Biblia, guiado por la palabra, entonces hay un vicio allí, hay un error, hay una desviación. La iglesia solo se hizo para enseñarle al mundo entero, primeramente al cristiano, cuál es la voluntad de Dios, quién es el Señor Jesucristo, qué hizo el Señor Jesús por usted y por mí. Escuche, aún con casi 3 años que llevamos solo hablando de fe en los jueves de ayuno congregacional, todavía tenemos para conversar y podría ser que el Señor nos permitiera vivir 10, 20, 30, 40 años más. Nunca se nos agotará el tema sobre el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. Porque si no es lo principal en una congregación, si el tema principal no es el Señor Jesucristo, corremos muchos riesgos. Corremos el riesgo de equivocar nuestro proyecto, nuestro propósito. Corremos el riesgo de enfocarnos en alguna otra persona y no en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesús. En alguna otra cosa y no en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesús y su propósito y su obra. Corremos ese riesgo. Así que congregaciones donde hay obras espectaculares del hombre, donde se mueve un club social, donde el hombre, la persona, es el más importante en esa congregación, no importando lo que diga el Señor, es que el hermano lo necesita. ¿De qué le estoy hablando? Estoy hablando de que una congregación inició un proyecto de vivienda junto con una urbanizadora y para hacer posible que los hermanos en la iglesia tuvieran casa, se les pudiera asignar una casa, hubo un ministro, no piense quién, no, hubo un ministro que empezó a alterar documentos, como si Dios no fuera capaz de darle lícitamente a sus hijos y a sus hijas una buena casa. Entonces, eran más o menos 32 personas que cuando fueron a recibir su casa, su proyecto de vivienda, fueron descubiertas por un ente que estaba supervisando la entrega de esas casas
y 32 personas, todas ellas cristianas, fueron llamados a rendir cuentas porque alteraron sus documentos. Y eso había sido proyectado por un ministro. A veces el ministro cree que él tiene que fluir como Salvador. No, el Salvador, único Salvador, se llama Jesucristo el Señor. Entonces se mete la mano como para ayudar, ya que Dios no te ayuda, ya que Dios no te ha dado casa, entonces vamos a conseguir esa casa por aquí, venga. Y entonces, venga, hagamos esto, hablemos de esto, mintamos por aquí, ¿para qué? Porque eso no es solamente del empresario cristiano, sino que hay una urbanizadora que es fuerte, que es poderosa, que tiene sociedad con él, o más bien él tiene sociedad con ella, y entonces con mentiras vamos a conseguir el dinero. También he conocido ministros, he escuchado por hermanos, ministros que habiéndosele acumulado una multa, habiéndosele acumulado un impuesto de una casa, le dice: yo le tengo la persona, le dice a esa oveja, yo le tengo la persona, y es que hay que ayudar al hermano, y entonces va y se consigue una palanca dentro del ente que está cobrando, le dan un dinero por allí y hacen desaparecer la multa, hacen desaparecer los impuestos, hacen desaparecer aquello que es legal, lo hacen desaparecer. Y a veces el ministro cree que él está llamado a salvar al cristiano, así sea con mentira, con engaño, y no es así. No, dejémosle ese trabajo al Señor Jesucristo. ¿Qué pasó? Dejémosle ese trabajo al Señor Jesucristo. Es Dios el encargado de usted y de mí. Hagamos las cosas lícitamente. Sepamos que a la congregación venimos a conocer al Señor y a entenderlo cada día más. Alguien me decía esta mañana, después del tiempo del ayuno, bueno, fueron 2 personas las que me lo dijeron: pastor, yo no había entendido eso, yo no había entendido qué derecho tenemos nosotros a través de Jesucristo nuestro Señor, que dice la Biblia que nuestro Padre lo sentó a su lado en lugares celestiales, en lugares de dominio, de poder, de autoridad sobre los demonios. Pero más abajito dice que a nosotros, igualmente que a Cristo, nos sentó con Él, con Cristo, en lugares celestiales, en lugares de autoridad, en lugares de gobierno, donde podemos tener autoridad sobre los demonios. Y el cristiano que no conoce esto le da miedo de los demonios. El cristiano que no conoce esto, entonces vive atemorizado del diablo, porque es que el diablo se levanta y ataca. Pues sí, si estamos caminando todavía en pecado, sí, tiene razón y tiene derecho. Pero si nosotros hemos conocido, y en la medida que vamos conociendo al Señor Jesús, nos vamos alineando con Él, déjeme decirle que a los que somos nacidos de Dios, no practicamos el pecado, Jesucristo nos guarda y el maligno no nos toca. Primera carta de Juan 5:18, por si lo quiere leer. Así que es en el conocimiento del Señor que nosotros nos vamos afianzando, nos vamos proyectando. No puede ser, hermano, que haya muchas iglesias cristianas donde el ministro empiece a usar los creyentes, los hermanos que se congregan con él, para sacarles dinero. Escuche, esto existe en el mundo. Ministros que empiezan a pedirle prestado al uno y al otro. Ministros que empiezan a contarle sus necesidades a la ovejita que parece tener prosperidad, que parece tener dinero. Le digo una cosa, hermano, solo para la gloria de Dios. Aquí nada le pertenece al hombre, nada bueno le pertenece al hombre. Le digo una cosa, yo ni me fijo, ni me interesa. Si el hermano es bendecido, le doy gracias a Dios, pero nunca me fijo en eso. Y cuando me doy cuenta que hay ministros que tienen la congregación para empezar a seleccionar hermanos y hermanas, para sacarles beneficio. Las demandas, hermano, y eso hermanos que por ser verdaderos cristianos no han demandado, otros cristianos, aún, incluyendo ministros, son muchos, pero los que han demandado también son bastantes, porque han puesto al descubierto ministros que
abrieron una congregación para mirar a ver de quién se aprovechan. Y entonces, hermano, es que necesito este dinero, hágame el favor, busque los prestados, ayúdeme ahí. Y al otro igual, hermano, usted no tiene ese dinero, mire a ver, hermano, consígamelo. Claro, como es el pastor. Claro. Uy, ¿cómo no vamos a servir al siervo? Claro. Entonces, pum por aquí, pum por allá. Cuando menos se da cuenta, estoy preocupado. ¿Por qué está preocupado, hermano? No, es que estoy necesitando un dinerito, hermano, y no pude pagarlo, porque es que presté ese dinero. ¿Lo prestaste y a quién? No, hermano, lo presté. Ah, ya. No, yo también voy a necesitar una plática en estos días, pero no, yo sí la tengo segura, porque yo se la presté fue al pastor. ¿Cómo? Es que yo también se los presté y él es el que no me ha pagado. ¿Qué? ¿Así? Pensando que la congregación y el ministro están para aprovecharse de la persona que llega. No es así. Otros se han visto. Entonces ya no es con los varones, sino con las mujeres. Entonces el ministro empieza a pensar que Dios le puso fue un buffet sexual en la iglesia, en la congregación, y que puede escoger entre una niña y otra y selecciona cuál está más bonita. A veces empieza a tomar una, dos, tres y más, a seducirlas, a engañarlas, a decirles que es que tienen que hacer un trabajo muy especial con ellas, que las tienen que ungir, porque han detectado un demonio en ellas, pero entonces para poder que ella sea libre de eso, tiene que ungirlas, pero en vivo y en directo. Entonces desnúdese. ¿A usted le parece terrible? A mí también, pero existe. El pastor y la congregación no han sido puestos para eso. Y cuando la Biblia dice que su Dios es su vientre, está hablando, hermano, de la codicia, de la avaricia, del deseo de poseer, de tener. No es solamente la comida. El vientre en esta parte se refiere a todo lo que tenga que ver con placer, con codicia. ¿De qué le estoy hablando? De lo que leímos ayer. Ayer leímos Romanos 16, versículo 17 al 18, pero hoy quiero que leamos Filipenses capítulo 3. Filipenses el capítulo número 3. También versículo 17 en adelante. Hasta el 20, 17, léalo conmigo. Hermanos, sed imitadores de mí. Pablo era atrevido, porque él se sabía de una naturaleza divina activa. Y él no le daba pena decir, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Escúcheme, míreme acá. Hay congregaciones y ministros que son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos del evangelio. En vez de edificar la iglesia, la destruyen. En vez de edificar al hermano, ayudar al hermano, restaurar al hermano, destruyen el hermano. Se aprovechan de él o de ella. Usted se imagina lo que puede pensar una oveja, un alma que le costó la sangre al Señor Jesucristo, que se acerque poniendo su confianza en aquel que él cree o que ella cree que es el enviado del Señor, que es el ungido de Dios, y poniendo su confianza en él. Entonces se da cuenta que se aprovechó, que le sacó beneficio y no le importó destruir su vida, desestabilizar su economía, no le importó. Piensa en eso. ¿Cómo podríamos decir nosotros que es un ministro? O sea, que está
ayudando al Señor Jesús a sacar adelante el proyecto que papá le dio para llevar. No, ellos son enemigos de la cruz de Cristo. Congregaciones y ministros que empiezan a hacer cosas que no están escritas en la Biblia, que empiezan a tomar el ministerio y la congregación para sacar provecho personal, son personas que no entendieron que son enemigos de la cruz de Cristo, personas que no predican el evangelio, personas que se disponen a venderles un negocio a la congregación y no hablan sino de eso, y no hablan sino de eso. Sí, señor. Hubo un tiempo en una iglesia en Cali que no se hablaba de Jesucristo, sino del proyecto que había, de la universidad que se iba a construir, de los edificios que se iban a construir, y plata, mi hijo, a toda hora, plata. Y el día que se leía la Biblia era para proyectarla, a convencer al hermano que diera dinero, que diera dinero, que diera dinero. Y la gente se va vaciando, la gente se va sintiendo débil. Y cantidad de ellos empiezan a volver al mundo, empiezan a volver a los vicios, a la mundanalidad, al pecado. ¿Y sabe a quién le van a reclamar eso? Dice, porque por ahí, 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, o sea, la codicia de tener, de satisfacción. No les importa, sino sacarle el dinero, sacarle provecho al hermano o a la hermana. Hace muchos años, alguien vino diciéndome, yo me congrego en tal parte, y el pastor y la pastora me dijeron que Dios les había hablado, que yo les tenía que entregar el carro que yo tenía, un automóvil, no último modelo, pero sí 4 años atrás, muy bueno. Y le dieron, hermano, usted está siendo desobediente al Señor, usted está siendo desobediente a Dios. Y entonces me dijo, pastor, yo le voy a entregar ese carro a ellos, yo se los voy a entregar, mi esposa no está de acuerdo, pero yo no quiero ser desobediente al Señor. Cuando yo escuché la forma que utilizaban esos siervos, yo le dije, no, hermano, no va a entregar nada, eso no es Dios. ¿Dios le ha dicho algo a usted? No. ¿Y usted cree que estamos en el Antiguo Testamento donde el profeta se acercaba a alguien y le decía, así te dice el Señor, y aunque no tengas noticia de lo que te estoy diciendo, yo soy la boca de Dios? Eso era en el Antiguo Testamento. Aún los profetas hoy en día, su función cuando le hablan a las personas es solamente de confirmación de algo que Dios ya le dijo, porque usted tiene el Espíritu Santo en usted y tiene la palabra. Y todo lo que no le haya dicho Dios a usted, que venga otro y le dé buenas noticias o buenas nuevas, Dios me mandó a que le dijera a usted, sí, pero Él a mí no me ha dicho, qué pena. Aprenda, aprenda. Y este hombre se dejó ablandar y ya le iba a entregar, ya tenía papeles y todo, carta abierta para entregarle. Le dije, no, hermano, qué pena. Eso no es de Dios. Si usted no tiene tranquilidad, si su esposa no tiene paz, si Dios no le ha hablado, no lo haga. Él salió diciendo, bueno, sí, no lo voy a hacer, pastor. 8 días después se los entregó porque lo cogieron, hermano, lo agarraron. Hermano, no sea desobediente al Señor. Hermano, no sea desobediente a Dios. Hermano, mire que Dios lo va a bendecir. Hermano, mire que... Y lo entregó. 6 meses después, ese hombre odiaba a sus pastores. Su esposa los odiaba. Se apartaron de la iglesia, de la congregación. Empezaron a hablar mal y yo me di al trabajo de buscarlos y reprenderlos. ¿Cómo es que están hablando mal de un siervo si otro siervo usted le advirtió que eso no era de Dios? Si lo hizo fue porque quiso. Ahora no venga a hablar mal de nadie, hermano. No se mete en problemas con Dios. Porque usted si lo hizo fue porque quiso. Porque alguien a usted le advirtió que eso no era de Dios. Y ahora nada le da derecho a estar hablando mal de aquel que lo tumbó, sí, pero usted se dejó tumbar. De aquel que lo engañó, sí, pero usted se dejó engañar. A usted le advirtieron.
Y hermano, en un tiempo las iglesias empezaron a hacer una cantidad de cosas que Dios no los mandó a hacer. No. Y a buscar proyectos y a cumplir propósitos que no están en la Biblia. Iglesias, hermano, que son un club social. Solo, oiga, yo sé que a usted le va a parecer esto, no sé qué le parecerá. Iglesias, hermano, donde lo más importante es la amistad entre los congregados. ¿Sabe qué? Si yo le digo que hacen retiros y comen juntos y están días enteros juntos, asan su animalito y todo, pues no es tan raro. Pero que hagan pijamadas para adultos, y viven en eso, hermano. Hablar del evangelio, de la justicia de Dios, de la cultura del reino de los cielos, de santidad, eso se les volvió aburridor. Pasémosla chévere. Entonces ahora, ¿cuándo es la próxima pijamada? Oiga, escúcheme. Y es en función de eso nomás. Preparándolo todo. No, es que estamos comprando. No, es que estamos yendo. No, hoy no hay culto. Avísele a fulano que hoy no hay culto porque es que tenemos que ir a comprar tal cosa para la pijamada, para el asado de mañana, ¿y cuánto hace que no hacen culto? Uf. El domingo se reunieron, pero para dar servicios sociales, para dar los avisos, para avisarle a todo el mundo cuándo era la salida y qué había que llevar. Y que se había aumentado el precio de la reunión, del paseo. ¿Y en qué termina, hermano? La iglesia del Señor Jesús, ¿en qué termina? Mire, la iglesia es un cuerpo restaurador. Si no entendemos eso, la iglesia como cuerpo de Cristo está enviada, está establecida en la tierra para restaurar a aquellos que Dios toma. Escúchelo, Dios toma del mundo, los convence, les da un nuevo nacimiento y los envía a la iglesia local para que en la iglesia sean restaurados de todo lo que sufrieron allá afuera, de todo lo que recibieron de sus padres terrenales. La iglesia como cuerpo de Cristo es restauradora. Y ¿sabe una cosa? Hay congregaciones donde la persona está llegando por aquí y va saliendo por otro lado, porque inmediatamente lo agarran, que usted no puede, que usted tiene que hacer, que usted tiene que dejar, que sepárese, que no sé qué, y en vez de restaurar, acaban de destruir. Donde yo nací, una persona llegó a los 15 días, estaba tan aburrida, porque a los 15 días descubrió que tenían esa mujer, la tenían en una cantidad de bochinches, de chismes, de cuentos, hermano, que ella decía, se lo decía a una hermana que recuerdo que se llama Alicia, si no se ha muerto. Le decía, hermana Alicia, yo vengo del mundo, yo vengo de un mundo tan terrible y vengo aquí y ahora me encuentro con una cantidad de chismes que me involucraron en unos cuentos que ni en el mundo. Yo no quiero estar aquí, yo me quiero largar, yo me quiero ir. Y entonces la iglesia, que fue establecida por Dios como ese cuerpo restaurador para aquellos que Dios atrae y añade a los que han de ser salvos, ¿entonces qué? ¿Entonces qué? Si no dan la talla, si no... Mire, yo vi salir a una mujer, ¿sabe por qué? Yo vi salir a una mujer que Dios me dio testimonio de que era sincera. Llegó un día domingo, pasó adelante, hizo la oración de fe, desesperada, porque tenía, bueno, ella no, era una hija que tenía cáncer. Ella estaba desesperada. ¿Sabe? Como tenía ciertas características, su rostro y su cuerpo era delgado, y su nariz era aguileña, y tenía unas orejas como un poquito grandes. ¿Sabe qué dijeron las varias servidoras de la congregación? ¡Ojo! Es una bruja. Y ella lo escuchó.
Y en vez de acoger a esa persona para restaurarla, para levantarla, salió triste y rechazada. Todo el mundo mirándola así, ojo, en un discernimiento que no era de Dios, del mismo diablo, hermano. ¿Ah? Pura sospecha. ¿Habrá un don llamado sospecha? No, eso no es un don. No. Es sencillamente la incapacidad y la ignorancia de un cuerpo de la congregación que no sabe para qué fue establecido en esta tierra. Sí. Así es. Y sabe una cosa, hermano, yo pienso que estamos en un tiempo como en el tiempo de Balaán. ¿Sabe qué pasó con Balaán? A ver, usted sabe la historia de Balaán. Le voy a dar unos textos para que nos conectemos. Judas, único capítulo, versículo 11. Judas. Recuerde que Judas está antes de Apocalipsis. Versículo número 11. Dice la Biblia: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. El error de Balaán, ¿sabe cuál fue? Pervertir el don, tomar su ministerio para buscar ganar dinero. Yo le voy a explicar un poquito esto, porque a mí me parece, hermano, que estamos en una época muy parecida a esa, y que el sistema de Satanás, escúcheme, que el método de Satanás en este tiempo es ese mismo. Póngale cuidado, le voy a describir lo que pasó con Balaán. Balaán, un profeta de Dios, sí, un profeta de Dios, como un ministro cualquiera, como un pastor de una congregación de Dios. Pero vino alguien y le dijo: venga, un brujo, un rey, Balac, lo llama y le dice: venga, lo que pasa es que hay una iglesia cristiana, en este caso el pueblo de Israel, lo que pasa es que hay una iglesia cristiana que me quiere acabar, quiere acabar los consultorios que yo tengo, quiere acabar los lugares de brujería que yo tengo. En este caso pensaba que quería acabar con el pueblo, con el reino. Yo quiero que usted me lo maldiga. Yo sé que lo que usted maldiga es maldito. Yo le voy a dar riquezas, le voy a dar oro y plata, le voy a dar dinero, le voy a dar dólares, pero ¿sabe qué? Haga algo contra esa iglesia cristiana. Oiga, de Dios contra Dios. Y dice la Biblia que Balaán, al ser llamado a maldecir a Israel, un profeta de Dios, se rascó la cabeza y dijo: qué bueno que Dios me dejara, él sabía el poder de Dios, qué bueno que Dios me dejara maldecir ese pueblo para yo ganarme esta platica. Pues no, Dios no se lo permitió, y al final lo puso a que hablara bendición sobre el pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué hizo Balaán? Está registrado en la Biblia. Cuando ya cesó esa situación donde no pudo maldecir a Israel, sino que lo bendijo, vino el Espíritu de Dios sobre él y lo bendijo Balaán a Israel. Entonces se fue para la casa y dijo: hombre, ¿yo cómo me gano esta platica? Hola, ¿yo cómo hago para quitarle la platica a este Balac? Ya sé. Y fue y lo aconsejó, le dijo: mire, usted sí sabe, usted quiere saber cómo usted no necesita mandar ejércitos para acabar con mucho pueblo de Israel. Mándele las mujeres que los seduzcan, que los enseñen a fornicar y que los enseñen a adorar ídolos. Mándeles. Saquémoslo a este tiempo. Pastor, dígale al otro pastor
que no hay problema, que se puede celebrar Navidad, que haga el árbol, que adore ídolos, y verá que Dios mismo acaba con ellos. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Congregaciones y ministros que se sumergen en las tradiciones del mundo, que como cualquier otro parroquiano que no conoce a Dios, adora ídolos, entrega las congregaciones enteras a la adoración a los ídolos, y entonces Dios se desagrada y empieza a hacer estragos. ¿Cuáles son los estragos? Que se voló un dedo quemando pólvora en la mundanalidad, que el hermanito fulano que resultó intoxicado con una comida de Navidad. Estoy hablando solo de una fiesta pagana, para que me entienda. Igual, es la misma cosa. Y mi concepto es que estamos en el tiempo donde Satanás está usando el método que usó con Balaán. Seducir el pueblo de Dios para que fornique y adore ídolos. Seducir al pueblo, enviarlo para que eso de las pirámides, eso es codicia, y la Biblia dice que la codicia es idolatría, igual que Balaán. ¿Lo ha leído o no? ¿Quiere leerlo? Colosenses, capítulo número 3. Versículo número 5, Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces mire cómo cantidad de ministros toman la iglesia y les activan la avaricia. Tenemos un negocio muy próspero, hermano, y Dios ha dicho que usted tiene derecho a ser próspero. Eso es verdad, pero recuerde que la mentira flagrante no es la más peligrosa. La más peligrosa es la mentira que Satanás usa, verdades a medias. Hermano, Dios ha dicho que su pueblo, sí es verdad, que le prestaremos y no pediremos prestado a nadie, sí es verdad, pero entonces le clavan la espada y le dicen, hay un negocio, y los meten en negocios de pirámides, y tenemos que hacer y tenemos que vender, y usted vende y yo vendo, y entonces todos ganamos. Y le activan la codicia al pueblo de Dios, y entonces empieza esa congregación a aparecer delante del Señor como idólatra, como que hubieran construido, hermano, una estatua de María, una de las 11,000 vírgenes, y la hubieran puesto ahí en el atrio, en el púlpito, así, igual. Porque ahora todo el mundo se encuentra, y qué hubo, hermano, y el negocio, y qué pasó, y yo me gané tanto, y usted cuánto se ha ganado, y cuando se cayó, y cuando fracasó la pirámide, entonces, ahí sí, ¿qué pasó? No, el diablo, pues al diablo se entregaron con eso. Entonces miren, hermanos, que es muy claro, o más bien deberíamos tener claro, ¿para qué es la congregación y para qué están los ministros? ¿Para qué están los pastores, hermano? Tengámoslo claro. Mire, si usted está en una congregación donde el ministro no sirve a la humanidad, a las personas que se congregan allí, si siempre vive ocupado y no atiende a nadie, vive maldiciendo, vive regañando, y entonces más bien quiere vivir de paseo en paseo, o está vendiendo planes, hermano, o está vendiendo negocios, y el que no le compra se enoja con él. Está en el lugar equivocado, se lo digo sin temor. La congregación fue establecida por Dios para dar a conocer a Jesucristo y su obra redentora. Otra cosa no sirve. Para usted estar entretenido no es. Para que lo motiven sin Cristo. Mire, hay una cantidad de ex sacerdotes católicos que hoy andan por el mundo como motivadores y cobran sus millones por una conferencia. Motivan,
pero de Cristo no hay nada. Oiga, usted puede estar motivado hasta el pelo, que si no le camina al Señor Jesucristo, a su palabra, eso no le dura nada. Y a veces, hermano, en las congregaciones lo que hay no es un predicador, no es alguien que estudia la Biblia para enseñar, sino un motivador. No sirve, no puede ser. Entiéndalo, por favor, no puede ser. Apocalipsis 2:14 habla un poquito de Balaam. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, como las iglesias que dan cena el 24 de diciembre a medianoche, en honor al divino niño, la cena de Navidad, y creen que están bien, que no hay problema. Escúchelo. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hermano, la iglesia para este último tiempo tiene que despertar, tiene que empezar a conocer quién es el que lo va a guiar y quién no, quién tiene el conocimiento y el deseo de dejarse utilizar por el Espíritu Santo, de dejarse usar por el Espíritu de Dios para guiar una congregación hacia el perfeccionamiento, porque para eso son los ministerios. Oiga, para eso son los ministerios. ¿Lo tuvo claro lo de Balac? Efesios capítulo 4, para eso son los ministerios. Efesios capítulo número 4. El versículo número 11. Los ministros no fueron puestos para sacarle hasta el último peso a la iglesia, hermano. No fueron puestos para hacer negocios con la iglesia, no, hermano. Mire, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios que están vigentes totalmente. 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes somos los santos? ¿Quiénes somos? Usted y yo. A fin de perfeccionar. ¿Para qué están los ministerios? ¿Para sacarles plática? ¿Para aprovecharse de la iglesia? Sí. ¿Para ofender a la gente que no le funcione? ¿Sí? ¿Para maltratar al que no le cae bien? No es para eso, hermano. Para destruir la grey de Dios, no es para eso. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Usted se está edificando? Si siente que no se está edificando, ojo, está en el lugar equivocado. Si siente que lo único que hacen es aprovecharse de usted, a toda hora, hermano, que una ofrenda, que otra, que la otra, que entonces que tienen que hacer, que el que no traiga. ¿Con qué autorización, hermano? Hay pastores que le ponen cuotas a los hermanos. Cuotas. Cada uno va a traer de a tanto y el que no traiga, entonces está en maldición, ¿o qué? ¿Ah? ¿Acaso es para eso que el Señor nos puso? No, hermano. No es para eso. A fin de perfeccionar a usted y a mí. ¿Para la obra de qué? De seguir ganando almas. Aquí sí le tengo que decir una cosa a usted, mi hermano, mi hermana. Usted tiene que entender esto, porque usted no fue traído del mundo, trasladado de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo a estar sentado en una silla. Perdóneme. La Biblia dice que yo fui puesto para perfeccionarlo a usted, para que usted sea un ministro. No me entendió. Otra vez, la Biblia dice que la función correcta del pastor y de la congregación es que usted pueda estudiar
capacitarse y perfeccionarse para que usted sea un ministro y vaya por otras personas a hacer lo mismo con ellos, a capacitarlos, a enseñarlos, a perfeccionarlos y a prepararlos para un ministerio. Ese es el último punto que puedo tratar porque ya se nos terminó el tiempo. Escuche, congregación donde usted no tenga la posibilidad de estudiar y de ser edificado y perfeccionado para la obra del ministerio, congregaciones donde usted entra, da su diezmo, sale, lo mismo, solo la predicación desde el púlpito, no hay un discipulado, no hay una escuela de formación, nadie le enseña, hermano, lo que es correcto y lo que es incorrecto, no, solamente venga, ore, dé su diezmo, la predicación y salga, no, hermano, porque escuche esto que lo dice la Biblia, los ministerios fueron puestos, establecidos, constituidos por nuestro Señor Jesucristo, para el perfeccionamiento de los santos, para el perfeccionamiento suyo y mío. ¿Sabe qué es perfeccionar? ¿Sabe qué es? ¿Sabe qué es? Llevar a la excelencia. Y con los mandamientos grandes no se llevaba nunca a la excelencia. Con los mandamientos muy pequeños, con los mandamientos de justicia, entonces sí. Que es que, hermano, que le dijeran a uno, no, eso es normal, hermano, usted está mirando mujeres por ahí como hijo de Dios y se le van los ojos, hermano, ¿quién no hace eso? No, la carne es carne, hermano, y pecó David, que quedó crudo. No, que es que me vine enojado de la casa porque me hizo sacar la rabia a mi mujer y le dije unas 4 verdades. A veces hay que decírselas, hermano, a veces hay que decírselas. Oiga, hermano, y no dice pues la Biblia que no os airéis, no busque la ira. No, pero Pablo dijo airaos, pero no pequéis. Yo ahí le dije sus verdades, pero con amor. Eso no es perfeccionamiento. Que le dejé de hablar al hermano, que no le hablo a 2 hermanos porque me hicieron dar rabia. Eso es una obra de la carne y las obras de la carne me identifican con el reino de las tinieblas. Eso se llama enemistad. Y la gente bien lo soportaba y bien convivía con ellas. ¿Perfeccionamiento? Nada. Entonces mire, pónganle cuidado, congregaciones donde se habla del adulterio, se habla de la mentira y todo el mundo dice amén, aleluya, porque ninguno es adúltero, ninguno es mentiroso, ninguno es ladrón. ¡Qué bendición! Pero todos llenos de ira, de pleito, de contienda, rebeldes a las autoridades, evadiendo impuestos, groseros con la esposa, maltratadores, la mujer pegándole al marido, hijos rebeldes y groseros con sus... Y no, vamos para el cielo. Sí, ya casi. La Biblia dice, hermano, que las congregaciones y los ministerios estamos puestos para perfeccionar a los santos, para hacer de ustedes unos ministros. No se quede mucho tiempo ahí, hermano. Hermana, no se quede mucho tiempo ahí. No es el propósito de la congregación. Mire, es diferente que usted esté toda la vida en una congregación donde nadie le dice, nadie lo invita, nadie la invita a que haga una escuela, a que se capacite para servir a la humanidad. Y otra cosa es que usted, hermano, puesto en un lugar donde hay escuelas de formación como este lugar, gloria a Dios, siga ahí y no se preocupe por estudiar. Y nunca se perfeccione y por consiguiente nunca perfeccione a otro. ¿Y usted cuántos años estuvo en Bethesda? 20 años. ¿Y qué aprendió? Nada. ¿Por qué no iba los domingos y me quedaba dormido? Y entonces, esa iglesia es muy mala. ¿Y ese pastor qué? Usted 20 años allá y nada, pero es que no fue culpa ni de la congregación ni del pastor, sino de esa persona, de ese hombre, de esa mujer que no se dio cuenta que estaba puesto en un lugar donde Dios le permitía crecer, ser perfeccionado para ir a darle las buenas nuevas de salvación a muchos otros. Terminemos leyendo esto y oramos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, dije todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, otra vez el conocimiento del Hijo de Dios. Otra vez, hermano, si usted no está conociendo cada día mejor al Señor por lo que se le enseña, por lo que se predica, mire a ver, hermano, mire a ver. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Esa es la verdadera función de las congregaciones y de los
ministros. Amén. Y que cuando un inconverso se acerque a una congregación o se acerque a un cristiano, no tenga que decir, ¿eso le enseñan allá? ¿Eso le enseñan a esa iglesia donde usted va? ¿A maltratar a su mujer? ¿A maltratar a su marido? ¿A ser mentiroso? ¿A hacer malos negocios? ¿Eso es lo que le enseñan a usted allá? ¿Eso es lo que le enseña ese pastor? No, qué vergüenza. Que más bien tenga que decir, oiga, ¿y dónde le enseñaron eso tan bueno? ¿Y usted por qué es así? ¿Y usted dónde aprendió eso tan excelente? Eso sí. Porque para eso sí fueron puestos las congregaciones y los ministerios. Para que demos a conocer al Señor Jesús y para que perfeccionemos a la iglesia, para que el mundo tenga que decir, es un cristiano, es de confianza. Es un cristiano, es excelente. Hermano, para mí es muy satisfactorio escuchar decir a un empresario de la ciudad de Cali, yendo a la congregación de Palmira, diciéndome, pastor, que me manden hojas de vida, tengo 5 vacantes, no quiero sino cristianos, pero cristianos de esta congregación. Los que usted me mande, pastor, se los recibo, necesito 5, mándemelos. Uy, hermano, eso es de grande responsabilidad, pero ¿sabe qué? Es satisfactorio, ¿sí o no? Claro, porque es que quiere decir que esos cristianos están dando buen ejemplo, que son personas que aprendieron bien el principio de la palabra de justicia, van a servir con alegría como para el Señor, no para un hombre. No son esos cristianos que van a manipular al patrón, que porque es cristiano también, a decirle, pero déjeme ir temprano, porque yo tengo que congregar, yo voy a ir a servir, y aunque sea el horario hasta las 6, yo me tengo que ir a las 4 para poder llegar temprano. Hermano, ¿cómo es posible que usted se vaya a poner tropezadero a la obra del Señor y a querer manipular ese patrón cristiano? No, no es así. Porque inmediatamente la gente va a pensar, ¿eso es lo que le enseñan en la congregación? ¿Eso es lo que le enseña ese pastor? Y no estamos puestos para eso. No estamos puestos para explotar a la iglesia. Estamos puestos para edificar a la iglesia. No estamos puestos para aprovecharnos de la iglesia. Estamos puestos para servir a la iglesia. ¿Quién entiende eso? Y entonces vamos a poder ver la aceptación, el agrado de Dios en nuestra vida, en nuestra congregación. Amén. Oremos. Le invito a que oremos por un momento, tengamos este tiempo para que el Señor nos ayude. Primeramente, identificar las cosas, bueno, no son todas, pero estas pocas cosas que hemos hablado en estos 3 días, y que empecemos a entender que no todo lo que dice Iglesia Cristiana es una congregación de Jesucristo, y no todo el que se llama ministro de Dios es una persona agradable al Señor, ni bien enfocada en lo que tiene que hacer en esta tierra un ministro de Dios. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.